Hello, my name is Daniel Parker. And I'm Barbara Parker. We are from Palm Springs Baptist Church, and in a few minutes from now, Pastor Perry will begin speaking from Acts chapter 2. Let's remember first Thessalonians 5:16 through 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. A scripture that's always been very special to me is found in Proverbs 3:5 and 6, in which it says, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." We're glad to have you with us today. Now let us all worship together. Buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén mirando. Solo queremos tomar este tiempo para bienvenirlos a la alabanza, que podamos preparar nuestros corazones y nuestras mentes para entrar a este tiempo para alabar a Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. Tu salvación
bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Dios, damos gracias porque podemos tomar estos tiempos en alabanza para cantarte estas canciones, para decirte cuán hermoso que eres. Dios, sabemos que tu espíritu está en nuestras casas, Dios, tu presencia está con nosotros, aunque no estemos en un templo, Dios, sabemos que la iglesia no es un edificio, somos tus hijos, Dios, que venimos para adorarte y darte estas alabanzas, Dios. Damos gracias porque nos sigues cuidando, Dios. Podemos seguir viniendo ante ti estos días para reflejar cómo tú quieres obrar en nuestras vidas durante estos tiempos, Dios. Te pedimos que puedas bendecir a todos, Dios, por medio del mensaje del Pastor Mario, Dios, que podamos aplicar todo eso en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Gracias por acompañarnos, los que han sido fieles a estar conectándose con nosotros. Esperamos la próxima semana, tal vez, si se pudiera o si se puede, vamos a tratar de hacer en vivo la enseñanza. Este domingo ya vamos a tener nuestra reunión aquí en el patio, en los terrenos de la iglesia, en el edificio. No dentro del edificio, fuera del edificio. Tenemos un espacio amplio donde podemos las familias sentarnos en el zacate. Aunque de todas maneras estuvimos orando y estuvimos también pensando en no dejar de grabar las enseñanzas, cuando menos la de hoy, este domingo. Y como les comentaba, en la tarde, hoy a las 7 vamos a tener nuestra primera reunión aquí en el terreno de nuestro edificio, aquí en la iglesia. Nuevamente a los que han estado acompañándonos durante todo este tiempo, gracias por sus oraciones, gracias también por ser paciente conmigo. En verdad, yo todavía estoy practicando el hecho de estar enfrente de una cámara. Sí que me ha servido una nueva experiencia para mí. La preparación de mi parte, la responsabilidad que tenemos de exponer la palabra ha sido la misma. La preparación y el tiempo que se invierte para cumplir este propósito sigue siendo el mismo. Así es que esperamos que este tiempo que hubiéramos estado juntos a través de este medio hubiera sido de bendición para sus vidas. Déjennos un comentario de qué manera les pudo haber bendecido. Los que están a lo lejos, los que están cerca, aquí nos encontramos y nos comentamos, pero aquellos que están lejos a la distancia, nos gustaría escuchar cómo les ha bendecido este tiempo que hemos pasado juntos. Hoy vamos a continuar con nuestra exposición en el libro de los Hechos. Vamos a empezar hoy el capítulo 2. Y una de las cosas que tenemos que entender después de 2000 años en la iglesia moderna, muchas veces corremos el riesgo de medir el éxito a través del tamaño del edificio,
o a través del presupuesto anual que se tenga en las iglesias, o también la posición social que se tenga en la comunidad. Es la manera en que se mide el éxito de la iglesia moderna, de la iglesia cristiana. No todo el tiempo, pero esta es la idea en general del cristianismo. Al principio, la iglesia nació y creció y se expandió en todo el territorio dominado por los romanos, sin ninguna de las cosas que mencioné anteriormente. O sea, sin edificios, sin presupuestos, sin una posición social en la comunidad. Simplemente la iglesia nació, creció y se expandió por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Un solo elemento fue necesario para iniciar la chispa que se convirtió en el tiempo en un fuego que nadie podía detener. Y ese elemento descendió del cielo justamente como Jesús lo había prometido. Y le llamo elemento, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, pero es lo único que necesitó, lo único que necesitaron los creyentes para empezar esta revolución espiritual. La iglesia nació y se expandió por el poder del Espíritu Santo, el poder que produjo en la vida de los primeros creyentes. Y una vez que se encendió la llama, no hubo hombre, ni el mismo demonio, ni Satanás que pudieran detener la propagación del Evangelio. Aunque en el proceso nos vamos a dar cuenta cómo los creyentes de la iglesia primitiva tuvieron que vencer muchos obstáculos, tanto humanos como de parte del demonio, de Satanás, para cumplir este propósito. No fue fácil la tarea, no fue algo sencillo lo que hicieron, ¿verdad? Se necesitaba precisamente algo que viniera de Dios para poder cumplir este propósito. Que en verdad es triste la iglesia moderna. La iglesia moderna confía en otros métodos y en otros medios para cumplir el propósito de compartir el Evangelio. La iglesia moderna queda en la trampa de medir los resultados, medir el éxito a través de resultados. Y cuando hablamos de resultados hablamos de números, de personas o de edificios y de dinero. En el caso de la iglesia primitiva, fueron los creyentes personas que las pusieron a prueba de fuego, bajo todas circunstancias posibles, y nunca dieron marcha atrás. Algunos en el proceso fueron mártires. El primer mártir conocemos fue Esteban, el primer cristiano que dieron muerte por causa del Evangelio. Pero aún ni eso impidió que los cristianos mantuvieran fieles en el deseo y el compromiso de seguir compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo. Los apóstoles, junto con el resto de los discípulos, fueron obedientes a la orden que Jesús les había dado de que no se fueran de Jerusalén, porque a su tiempo Dios cumpliría su promesa. ¿Cuál promesa? La que dijo antes de ascender Jesús, la venida del Espíritu Santo. Así que en ese contexto vamos a leer la sección que nos corresponde ahora y vamos a mirar los versículos que nos corresponden. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 16. Leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos,
y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó las multitudes y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Desde el versículo 1, el escritor menciona el cumplimiento de la promesa de Dios, la venida del Espíritu Santo. Y Dios en su soberanía usó un tiempo especial para cumplir esa promesa. Y el escritor empieza en el versículo 1 del capítulo 2, precisamente mencionando qué día pasó ese evento. Cuando llegó el día de Pentecostés. Ese fue el día que Dios le plació cumplir su promesa. Ahorita vamos a ver tal vez los porqués pudo haber Dios escogido precisamente ese día especial. Lo que sí sabemos es que en el calendario judío había 3 fiestas importantes que ellos celebraban. En Deuteronomio capítulo 16 se describen así, en detalles muy generales, esas 3 fiestas. Deuteronomio 16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. A estas 3 fiestas que menciona Deuteronomio 16, deberían de asistir todo varón judío que viviera a un radio de 300 kilómetros a la redonda, cerca de Jerusalén. Entonces, para ellos, asistir a esta fiesta no eran opcionales, eran obligatorios. Los que estaban cerca. Los que estaban más lejos, esos sí tenían que hacer los preparativos, pero los que estaban cerca no era opcional, era obligatorio que asistieran a esas fiestas. La palabra Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, la palabra Pentecostés significa 50. Entonces, lo que hacían los judíos era lo siguiente en referente a la fiesta de Pentecostés o a la fiesta de las semanas. Es que se celebraba la Pascua y después de la celebración de la Pascua se empezaban a contar los días. Y al día 50 después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés. Entonces, otro nombre, como se le conocía a esta fiesta entre los judíos, era la fiesta de las semanas, que también anteriormente el escritor de Éxodo la menciona igual, con este nombre, la fiesta de las semanas. Entonces, en Deuteronomio 16 están más amplias las instrucciones a estas 3 clases de fiestas. Y noten cómo el escritor se refiere a la fiesta de Pentecostés. Deuteronomio 16, del 9 al 10, dice lo siguiente.
7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mies, comenzará a descontar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová te hubiera bendecido. Entonces, esta celebración de Pentecostés o de las semanas era una fiesta judía que estaba relacionada con la agricultura. Lo que hacían es que celebraban la recolección del grano de trigo. Y en esta fiesta ofrecían los primeros panes de la nueva cosecha que tendrían que recoger. Originalmente fue una fiesta para celebrar la recolección de la cosecha. Entonces se presentaban con los primeros frutos y también los consagraban esos primeros frutos al templo de Jerusalén como un símbolo de agradecimiento a Dios y como una demostración de la confianza de su providencia. Ahora, eso es en los tiempos todavía del Antiguo Testamento, porque después, en los tiempos de Jesús, le dieron otro significado. Ya para los días de Jesús, el tiempo de los apóstoles, en Pentecostés se conmemoraba la entrega de la ley por medio de Moisés. Pero el punto de esta fiesta es que bajo esta atmósfera de fiesta religiosa, a Dios le plació cumplir su promesa que había hecho de derramar o enviar su Espíritu para que llegara y habitara en los creyentes. Entonces, en la fiesta de Pentecostés es el puente que une la historia en la que Dios renueva a su pueblo para comenzar un nuevo capítulo, una nueva historia de un movimiento que traspasaría el tiempo y el espacio. Es un tiempo especial donde Dios inaugura la era del Espíritu, la era de la iglesia. Aquí en este evento de Pentecostés llega la primera cosecha de creyentes. Este es un ambiente, lo que acabamos de mencionar, es el ambiente externo, el ambiente de la comunidad. Es un ambiente de fiesta. Y es bajo este ambiente de fiesta y de celebración, hay otro ambiente en un núcleo más pequeño, como de 120 más o menos, dentro de una casa, en un ambiente de unidad, de comunión espiritual. En el capítulo anterior dice que los apóstoles con el resto del grupo que perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, en este ambiente de fiesta exterior están un grupo de personas en un lugar, en un ambiente de comunión espiritual, aunque aparentemente es un ambiente normal, cualquier otro día, teniendo comunión espiritual entre amigos, entre familias, entre creyentes. Y dice el versículo 2 de Hechos capítulo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 cosas sobrenaturales pasaron dentro de esa casa donde estaban sentados. Lo primero que menciona el escritor es que vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Ahora, independientemente del significado que le queramos dar, lo cierto es que literalmente escucharon un estruendo como de viento recio dentro del edificio, dentro de la casa, dentro del aposento alto donde hubieran estado. Oyeron un fuerte ruido, un ruido parecido al de una tormenta y retumbó en toda la casa. Parece que estos 3 eventos sobrenaturales pasaron
dentro de la casa, dentro del lugar, dentro del edificio, dentro del aposento alto. Pero los que pudieron haber estado a cierta distancia de ese lugar oyeron ese gran ruido al grado que se acercó la gente para ver qué pasaba. Ahorita vamos a mirar en el versículo 6. Pero nuevamente, hasta ahorita, versículo 1, versículo 2, todo está pasando dentro del edificio. Es como si hubiera habido una explosión en una casa, pero esa explosión es escuchada a varias cuadras y la gente corre a ver qué pasó en esa casa, en esa explosión. Entonces, el estruendo como de viento recio es la primera manifestación sobrenatural. Tal vez tiene el propósito de llamar la atención tanto de los discípulos que están dentro de la casa como de las personas que están fuera de la casa, fuera del aposento alto, que pudieran estar alrededor, porque corren al aposento alto para ver qué está pasando porque oyeron el ruido que produjo. Pero el segundo evento sobrenatural que menciona el escritor también y que pasa adentro está en el versículo 3. Dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lucas, recuerden, está escribiendo este suceso. Y quiero que con la ayuda del Señor tratar de darle vida a esta declaración que hace Lucas a la luz de la palabra de Dios. Porque noten lo que dicen, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos. Es cierto que nosotros a veces miramos cuadros modernos de pintores que nos tratan de ilustrar los eventos de la Biblia. Y muchos de esos cuadros no tienen nada que ver. Por ejemplo, no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, ¿cuántos conocemos el cuadro de la Última Cena? En el cuadro de la Última Cena miramos a Jesús, parece que está sentado sobre una silla del tamaño normal, en una mesa larga, con sus discípulos. Hasta eso, parece que el pintor les dijo que se pusieran, o el pintor los puso como se pusieran de frente para mirar sus rostros. Nadie está dando la espalda. Entonces, todos están a lo largo de la mesa, de frente. Casi como si el pintor les hubiera dicho que posaran de una manera casual porque se miran como que están platicando. La mesa se mira muy bien preparada con un mantel. Solo se le olvidó al pintor poner un florero y los cubiertos tal vez. Que esa no es la realidad de lo que es la Última Cena. No vamos a entrar en detalles, pero los cuadros que nos presentan, o también las películas que nos presenta Hollywood acerca de las historias de la Biblia, para nada con la realidad. En los cuadros del evento de Pentecostés, nos presentan también los pintores a los discípulos con una llamita sobre sus cabezas, y simplemente esa es la idea que tenemos, más que por lo que leemos, por el cuadro que a veces miramos. Es cierto que el escritor, aquí Lucas, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. Ahora, lo importante en este caso, lo importante no es si el fuego es literal o era un simbolismo que representa al Espíritu Santo. Lo importante es que vino el Espíritu Santo sobre ellos. En otras palabras, el hecho de hablar otro idioma que nunca habían hablado cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los capacitó precisamente para ese milagro. El milagro no fue el fuego o la llama de fuego, sino el hablar en otro idioma. Ahora, si es figurativo o es literal el hecho del fuego, nuevamente,
El milagro no está en el fuego, sino en el resultado, en el hecho de que se le reparten otros idiomas o se les da la habilidad para hablar otros idiomas. Si la declaración como de fuego es simbólica, bueno, sabemos que el fuego representa purificación, en otras palabras. El fuego representa al Espíritu Santo, que en este caso purificó a los creyentes. Ahora, si literalmente como de fuego, el fuego es literal, recordemos que después del bautismo de Juan, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús. Dice Lucas 3:22. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, Juan 7:45. Juan 7:45. Después del bautismo de Jesús, decíamos que vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Entonces, miramos que ya sea que fuera solamente un simbolismo, el fuego, o si literalmente lo fue, cualquiera de las dos tiene sentido. Pero nuevamente, aquí lo importante no es en sí el fuego, sino lo que produjo ese evento. La tercera cosa sobrenatural que miramos en esta narración es que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerden, todo esto está dentro de la casa donde estaban todos sentados. Ahora, el escritor en el versículo 5 pasa a describir el entorno de la ciudad, bajo qué circunstancias está el ambiente externo. Dice el versículo 5 de Hechos capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Otra versión dice lo siguiente: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan lo que comentábamos anteriormente? Era una obligación de todo judío celebrar las 3 fiestas que mencionamos. Entonces, allí había judíos varones visitando Jerusalén de todas las partes del Imperio Romano para celebrar la fiesta de la semana o la fiesta de Pentecostés. O sea que Jerusalén estaba llena de peregrinos por causa de la fiesta religiosa. ¿Saben un dato que me encontré nada más curioso para que vean lo que causan las peregrinaciones? El año pasado, 2019, un reporte dice que tal vez van a romper un nuevo récord Guinness de asistencia en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Y dicen que está lista para recibir a más de 7 millones de visitantes que van a conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. Recuerden, en el caso de los fieles a la Virgen de Guadalupe, son toda clase de personas, géneros, sexos, edades. Por eso es que tal vez se hacen 5 millones. En los musulmanes que van a la Meca cada año, dice también en el 2019, fueron más de 2 millones de musulmanes. Estos sí son varones mayores. Entonces, cuando el escritor en el libro de los Hechos menciona que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra,
porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Entonces, la ciudad estaba llena de peregrinos por causa de esa fiesta religiosa. Esa era una celebración grande, de las 3 más grandes fiestas que tienen los judíos. Inclusive, el mismo apóstol Pablo, en una ocasión en el libro de los Hechos, menciona que trataba de estar en Jerusalén para celebrar esta fiesta, aún él después de convertido. Dice Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraban para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. O sea, todo judío religioso quería celebrar Pentecostés. Entonces, hay muchos peregrinos fuera de la casa. Alrededor de la casa donde pasé hay un movimiento de visitantes. Esos peregrinos de repente escuchan un estruendo y el ruido como de una tormenta que salió de esa casa, y la multitud va a ver qué pasa en esa casa. Al llegar al lugar donde hubo tal ruido, miran a un montón de gente que están hablando en diferentes idiomas. Y estos peregrinos que van a mirar qué está pasando se quedan pasmados, sorprendidos, desconcertados, admirados, confundidos. Ahora, tal vez la confusión fue que esperaban mirar ciertas cosas, pero se llevaron sorpresa de que miraron otra. O sea, después de un ruido fuerte, como una ráfaga fuerte menciona al principio, de aire, tal vez esperaba ver la casa o el techo desplomado. Pero para su sorpresa es que encuentran a un grupo de personas a hablar, y lo más sorprendente es que entendían lo que ellos hablaban. Dice el versículo 5 y 6 de Hechos capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, otra vez, estos moraban entonces estaban de visita. Entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahora, lo sorprendente o la sorpresa de ellos no es solamente el hecho de que los escuchaban hablar en sus propios idiomas, sino otro dato interesante es porque son de Galilea. Noten el versículo 7. Estaban atónitos en maravillas diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué mencionan Galilea? ¿O por qué mencionan que son galileos? Bueno, un dato interesante también. Otra vez tenemos que entender el contexto inmediato, porque ahí están las reacciones que generan los primeros que están ahí en ese evento, los primeros personajes que están en el evento. Galilea, la nota que encontré en relación a Galilea es que era una tierra donde había dos clases de grupo, o dos poblaciones. Una parte importante de la población estaba constituida por personas de formación helénica, o sea, traían un trasfondo más gentil, con las costumbres y las prácticas griegas. Y no solamente tenían cultura helénica, formación helénica, pero también hablaban griego. Estas personas vivían del comercio y de la industria y vivían en las ciudades grandes. En cambio, la población rural era predominantemente judía, hablaban arameo y vivían en casas de campo o aldeas o pequeñas poblaciones más abiertas a otras culturas y modos de ser. Y por eso es que eran de un espíritu religioso menos observante y escrupuloso que los judíos de Judea.
Posiblemente por estos los líderes religiosos despreciaban a Jesús y a sus discípulos. O sea, otra vez, los de Galilea eran más abiertos a otras culturas, eran más abiertos a su modo de ser y eran menos religiosos que el resto de las poblaciones. Inclusive, no sé si recuerdan en una discusión que se armó en los días de Jesús, después de que los alguaciles del templo trataron de arrestar a Jesús, y en esa Nicodemo interviene y se hace esta conversación en Juan capítulo 7. Dice lo que dice Juan en relación al concepto que tenían de Galilea los judíos. Juan 7:45. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes les preguntaron: ¿por qué no trajeron a Jesús? Los guardias contestaron: nunca ha hablado nadie como lo hace este hombre. Los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés, y por eso Dios los castigará. Allí estaba Nicodemo, el fariseo, que una noche fue a ver a Jesús y le dijo: según nuestras leyes no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Ellos le respondieron, escuchen la respuesta que le dan los líderes religiosos a Nicodemo: ¿también tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. O sea, en otras palabras, ahí está un grupo de varones religiosos que están de peregrinos celebrando una fiesta religiosa, con prejuicios en contra de los discípulos. Y el primer prejuicio es: son galileos. ¿Qué podemos esperar de estos galileos? Entonces, esa es la sorpresa. Pero la sorpresa es que, ¿cómo es posible que esos galileos estuvieran hablando no solamente su idioma, sino hablando de las maravillas que Dios había hecho? Pues eran menospreciados, eran tenidos como si fueran de una cultura inferior. Esto también incluía las cuestiones religiosas. Entonces, estos galileos o estos de Galilea, que nunca ha salido nada bueno de allá de Galilea, están hablando las maravillas de Dios en nuestro idioma. Versículo del 8 al 11. En el versículo del 8 al 11 menciona la lista de los peregrinos o de los países de donde provenían estos peregrinos. Y estos son los idiomas que escucharon de estos galileos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, esta sección termina con reacciones opuestas. Por un lado, unos atónitos, asombrados, perplejos, sorprendidos, que hacen una pregunta entre ellos mismos: ¿qué quiere decir todo esto? En verdad, esto es una pregunta natural, porque toda mente se revela contra lo inexplicable. Queremos hallar sentido a todo lo que pasa. Queremos una explicación. Que en este caso, más adelante Pedro va a dar la explicación. Entonces, por un lado, están los que explíquenme qué está pasando, díganme qué está pasando. Pero también, por otro lado, están los que están pronto
para sacar conclusiones y dar respuestas, y en muchos de los casos, más que conclusiones y respuestas, son burlas las que hacen. Lo que pasa es que están borrachos. Noten el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, explíquenos, díganos. Mas otros burlándose decían, hey, lo que pasa es que están borrachos, están llenos de mosto. Nuevamente, ¿se imaginan el estruendo dentro de la casa, producido por algo, por alguien? ¿Se imaginan de Galilea? Entonces, la única conclusión es que están borrachos. Y una vez borrachos, hasta la lengua se les soltó. ¿Usted ha visto algún borracho aquí en Estados Unidos que bueno y sano no quiere hablar una palabra en inglés, pero nomás se toma una cerveza y se le suelta la lengua para el inglés? Entonces, esa conclusión llegó el otro grupo. Entonces, lo que acaba de pasar ahí dentro de esa casa, unos lo ignoran, todos los que llegan a ver qué está pasando, todos los peregrinos, ignoran lo que está pasando ahí. Los que están dentro de la casa sí saben lo que está pasando. Ellos saben que es el cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos saben que lo que Dios prometió se estaba cumpliendo ahí. No se vayan de Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces ellos pacientemente estuvieron esperando. Tal vez ellos no se imaginaban que de esa manera pudiera haber pasado cómo Dios iba a cumplir la promesa. Tal vez ellos esperaban que de una manera normal y natural se cumpliera esta promesa. No esperaban que Dios lo hubiera hecho de esta manera. Pero Dios la hizo de manera y lo hizo con un propósito. Porque eso trae la atención de una multitud y es donde Pedro se levanta y expone el primer sermón. Es cuando entonces Pedro se levanta y refuta a los burladores y no les pasa la burla. Les aclara que lo que acaban de ver no es el efecto del alcohol que puede estar entre los que están presentes, sino que al contrario, que es una de las virtudes que produce el Espíritu Santo, y una de las virtudes que produce el Espíritu Santo es el dominio propio, la sobriedad, el equilibrio. Entonces, por un lado están ellos con todo el dominio propio humanamente hablando, pero por el otro lado, el Espíritu Santo que produce esa sobriedad, pero al mismo tiempo que produce el milagro de hablar los idiomas que ellos estaban escuchando. Pero nuevamente, nosotros tenemos un cuadro más completo del ministerio del Espíritu Santo. Nosotros sabemos lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo mencioné estas virtudes y las mencioné porque están basadas en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, esto Pedro no se los menciona. Lo que Pedro les menciona es que se está cumpliendo lo que Joel, vamos a mirar más adelante, lo que Joel ya había anticipado, o que Dios había anticipado con anterioridad, allá en el libro de Joel. Y lo que el Señor Jesús nos dijo a nosotros personalmente que iba a pasar en no muchos días. Entonces, Pedro los calma y les dice, tiempo. Estos no están borrachos. Es solamente el efecto del poder del Espíritu Santo que ha producido en la vida de ellos. Nuevamente, nosotros conocemos el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente.
lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, algo sí que no produce es precisamente lo que quieren enseñar algunos grupos. Hablar en lenguas. Dijo un pastor, la verdadera evidencia de la morada del Espíritu Santo no es hablar otras lenguas, sino dominar la que ya tienes. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo, un dominio propio sobre la persona. En 2 de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de valor y de dominio propio. El apóstol Pablo nos amonesta para que no os embriaguéis con vino, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el cristianismo es una vida dinámica producida por el Espíritu Santo. La promesa de Dios para su pueblo, en Hechos capítulo 2, se ha cumplido. Y hasta nuestras fechas, hasta nuestros días, esa promesa la siguen recibiendo los creyentes genuinos. Ahora, por la gracia de Dios, 2000 años después, todo verdadero creyente participa de esa promesa y puede disfrutar de la plenitud del Espíritu que ha sido derramado en su corazón y que nos capacita para vivir la vida cristiana. La vida cristiana es imposible vivirse sin la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita al creyente para vivir la vida cristiana. Una vida cristiana sin el Espíritu Santo es nada más una vida religiosa. No hay un poder interno, no hay una renovación de la mente, no hay una transformación de nueva vida. En el Espíritu Santo hay poder, un poder transformación para transformar, un poder para cambiar. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo hace una explicación precisamente del poder que tiene el Espíritu en la vida de los creyentes. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una mejor traducción diría: ya que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hechos capítulo 2. Viene el Espíritu Santo
están los primeros convertidos, después del sermón de Pedro. Los primeros frutos, y desde entonces Dios ha cumplido su promesa. Todo aquel que con sinceridad de corazón y con un corazón humilde reconoce su condición espiritual, reconoce su pecaminosidad y clama a Dios por misericordia, clama a Dios por perdón. Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados, limpiarlos de toda maldad. Y así como estas personas recibieron el Espíritu Santo, así el creyente en nuestros días puede recibir y recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Ahora, es cierto, la evidencia no es hablar otros idiomas como en Hechos capítulo 2. La evidencia que produce el Espíritu son vidas transformadas. Si usted está contento con su estilo de vida, si usted conoce al Señor, creo que por esa promesa que Dios ha cumplido, usted tiene el potencial para crecer y madurar en su vida espiritual, ya que el Espíritu Santo mora en usted. Dice Efesios capítulo 2, que en el momento en que creímos, nos fueron dadas las arras de su Espíritu. Si usted no conoce al Señor y es una persona religiosa, es difícil, cansado, vivir o tratar de vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu. Es frustrante. Se necesita el poder dinámico del Espíritu Santo que capacita al creyente para vivir la vida cristiana a plenitud. Y esa es la promesa que Dios cumplió en Hechos capítulo 2 y sigue cumpliendo hasta nuestras fechas. Entonces, el cristianismo no es solamente una religión. El cristianismo es Dios cumpliendo la promesa de enviar su Espíritu a los corazones, transformar la vida y darle esperanza de una vida eterna y una vida nueva en el presente. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho en aquellos que has derramado tu Espíritu, la transformación que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres el único que puede obrar estos milagros en nuestras vidas. Nadie puede cambiar y transformar lo interno, sino solamente tú a través de tu Espíritu. Gracias por que en tu tiempo también tú nos llamaste, nos perdonaste, y también a través del amor del Espíritu Santo que nos has enseñado a caminar. Entendemos, Padre, también nuestras deficiencias y queremos, Padre, dejarnos guiar por tu Espíritu que muere en nosotros, que nos guíe, que nos guarde, que nos corrija, cualquiera que sea la necesidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Esperemos que el servicio les haya bendecido, hermanos y hermanas. Queremos terminar con otra alabanza y pues, si pueden preparar sus corazones. Voz en la noche.
eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Dios, te damos gracias porque sabemos que esa es una promesa, que somos tus hijos, somos escogidos por ti, Dios. Te damos gracias porque podemos encontrar paz en eso, Dios, que tú estás con nosotros en medio de cada situación, que aunque el mundo no pueda mirar la esperanza en esto, nosotros sabemos que sí hay en ti esperanza, Dios, y la paz que nos puedes dar. Damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Thank you for being with us today. We hope you'll come back and visit with us again. God bless you.